¿Cómo les va? Bienvenidos a un episodio más del ABC de Power Automate. En el episodio anterior vimos cómo conectarnos a una base de datos para poder extraer información. En este, que va a ser la continuación del anterior, vamos a tomar esos datos y los vamos a llevar a otro sistema. En el ejemplo vamos a trabajar con el conector de Dataverse, ¿sí? Que es la base de datos de la Power Platform. Entonces vamos a tomar los datos que habíamos extraído en el episodio anterior y los vamos a meter dentro de la tabla cuentas en esta base de datos. Tengamos en cuenta lo siguiente, que muchas veces utilizamos Power Automate para automatizar determinadas acciones, pero también podemos utilizarlo para hacer pasajes de información entre sistemas y de esta manera poder integrarlos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Muy bien, aquí tenemos nuestro flujo que habíamos trabajado la vez pasada, donde extraíamos los datos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar esa información para cada uno de los registros que me fueron devueltos, vamos a guardarlos dentro de Dataverse. Dataverse es una base de datos que viene junto con la Power Platform. Ya deben haber escuchado hablar sobre la misma. Esta base de datos ya tiene una serie de tablas predefinidas. No es una base de datos como tal, sino que es un modelo de datos con automatizaciones y una API que me va a permitir conectarme a ella y poder gestionar la información que se guarda. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este caso es, para cada uno de los clientes que fueron tomados de la tabla de la base de datos, vamos a crear un registro dentro del Dataverse. Para hacer esto, en nuestro flujo, que ya aquí recordemos que teníamos, utilizamos la conexión que habíamos generado, le dábamos también cuál era la base de datos y cuál era la tabla. Lo que vamos a hacer ahora es recorrer esa base de datos. Lo que hacemos es trabajar con un bucle. Es un bucle for each, aplicar a cada uno. Para quienes no recuerden cómo trabajar o no sepan cómo trabajar con bucles, les voy a dejar aquí arriba el link al video de cómo trabajamos con los bucles. En este caso vamos a trabajar sí o sí con un bucle de tipo aplicar a cada uno, ¿sí? Un apply to each o lo que se llama en la programación for each. ¿Por qué? Porque conocemos la cantidad determinada de elementos que nos devuelve la tabla. Tal vez nosotros a priori no la conocemos, pero la aplicación al momento de levantarla va a saber cuántos registros hay y vamos a tener que hacerlo por cada uno de esos elementos. Entonces vamos a venir aquí a control y dentro de control vamos a seleccionar aplicar a cada uno. Este bucle lo primero que me pide es la colección de datos que va a tener que recorrer. Entonces le vamos a dar aquí la lista de ítems que viene de la actividad de la extracción de datos. Muy bien, excelente. Entonces, ahora nosotros de esta manera ya tenemos toda la información para poder recorrer cada uno de esos registros e insertarlos en la base de datos. Vamos a agregar aquí. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es añadir aquí la acción para agregar la fila dentro de Dataverse. Vamos a buscar aquí, dentro de las acciones, Dataverse. Fíjense que Dataverse me dice que es un conector premium. ¿Qué significa esto? Significa que yo necesito un licenciamiento de Power Automate para poder utilizarlo, ¿sí? No sería suficiente con el licenciamiento incluido de Power Automate dentro de Microsoft 365 o de Office 365. No sería suficiente. Yo necesitaría tener acceso a un licenciamiento de Power Automate. Para aquellos que trabajen, por ejemplo, con Dynamics, que viene incluido, van a tener el derecho de uso dentro del ámbito de la aplicación. Por lo tanto, tendrían acceso a la base de datos de Dynamics con la que ustedes estén trabajando. Seleccionamos entonces Dataverse y vamos a buscar aquí la que se llama agregar una nueva fila. Esta acción lo que me va a pedir es que seleccionemos una tabla. Recordemos un poquito lo que teníamos dentro de nuestra base de datos. Nosotros tenemos una base de datos de clientes que son personas. En Dataverse, las personas se trabajan en una tabla específica que se llama contacto, ¿sí? Dataverse, como habíamos comentado en otra oportunidad, es una base de datos, es un modelo de datos en realidad, donde tenemos por encima mucha información ya generada, muchas tablas ya generadas. Por ejemplo, cuentas para empresas, contactos para personas físicas, también tenemos tablas de actividades y algunas otras de configuración. Entonces, en este caso, como estamos trabajando en nuestra base de datos, tenemos personas físicas, donde tenemos su nombre del medio, el apellido, etcétera. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser introducir esta información en la tabla de contactos.
Entonces volvemos a nuestro flujo aquí y vamos a seleccionar el nombre de la tabla, contactos. Una vez que nosotros seleccionamos la tabla, me van a aparecer aquí algunas columnas para que yo ya coloque la información, le diga, bueno, qué información va a ir en cada una de ellas. No me aparecen todas las columnas de la tabla, sino que me van a aparecer un puñado de ellas. Si necesito más, vamos a venir aquí a la sección de parámetros avanzados y vamos a agregar más datos. Seleccionándolas, yo ya puedo tenerlas disponibles para agregar la información. Si no, le puedo hacer clic en mostrar todo y veríamos absolutamente todas las columnas. Un poco más difícil después para andar encontrándola, pero está esa posibilidad. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Vamos a pararnos entonces. Nosotros tenemos la parte de apellido. Me paro aquí en apellido, hago clic en el rayo, que es el contenido dinámico que yo voy a agregar, y acá yo le voy a decir que me coloque el campo last name. Le vamos a decir correo electrónico también. Vamos a buscar acá. Fíjense que por ahí no suelen aparecerme todas las columnas acá de la acción anterior. Lo que voy a hacer es hacer clic en mostrar más y ahí sí voy a buscar la información que necesito. Email address. Por ejemplo, le voy a colocar importado desde SQL Server. ¿Sí? Ahí estoy colocando un literal, va a ser fijo para todos esos registros. Por supuesto que si tengo otra información, puedo colocar la información que yo necesite. Muy bien, vamos a darle el nombre de pila, que sería el primer nombre, como acá, el first name. Vamos a buscar también, ya tenemos el nombre del medio, entonces voy a buscar aquí, vamos a buscar el nombre de usuario, nombre de pila, ya lo teníamos puesto ahí, segundo nombre, perfecto, que sería el middle name. Voy a seleccionar aquí el middle name. Y con eso ya tendríamos información suficiente. Tenemos su nombre, su apellido, el nombre del medio, tenemos un correo electrónico. Por supuesto que yo voy a colocar toda la información que yo necesite. Para este ejemplo estamos seleccionando simplemente algunas columnas. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora va a ser guardar. Muy bien, perfecto. Con esto nosotros ya tenemos toda la información que necesitamos para que eso se pueda guardar dentro de nuestro Dataverse. Lo que voy a hacer es probarlo. Ojo con el probar. Recuerden, cada vez que nosotros utilizamos el botón probar, va a ejecutar el flujo al pie de la letra. Si estoy eliminando información, la información se va a eliminar. Bien, ¿qué pasa si yo quisiera simplemente hacer un test y verificar que lo que estoy haciendo está correcto? Imagínense si yo tengo un total de clientes de 847 clientes, no quiero pasar los 847, quiero pasar una partecita para ver que lo que yo estoy haciendo esté correcto. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Aquí en la acción de tomar los datos de los clientes, vamos a venir aquí a parámetros avanzados y uno de ellos me dice el top count. Entonces yo le puedo decir, bueno, probemos con 5 clientes. Esto me va a ayudar a que yo pase una cantidad mínima, verifique si está todo ok y cuando está ok yo puedo lanzar el flujo completo. Entonces vamos a guardar nuevamente y vamos a ejecutarlo. Vamos a hacer la prueba. Siempre se recomienda que probemos nuestros flujos antes de que empiecen a ejecutarse realmente, los empecemos a utilizar. Hago clic aquí en probar. Le voy a decir que lo vamos a probar de manera manual. Recordemos que el desencadenante de este flujo ya era manual. Va a verificar todas las conexiones que necesitemos. Por ejemplo, la conexión al SQL Server. Hacemos clic en continuar y ejecutamos. Está tomando, fíjense que nos tomó los 5 registros y ahora está agregando cada uno de esos registros. ¿Sí? Cuando esto termine, los registros se deberían haber agregado ya al Dataverse. Aquí ya finalizó y vemos que trabajó los 5 registros. Estos flujos, si algún paso hubiera fallado, aquí me aparecería mostrar el siguiente paso con fallo. Entonces veríamos cuál es el fallo, lo leeríamos y a partir de ahí identificaríamos cuál es el error que tiene nuestro flujo. Vamos a ver cómo esos datos se crearon dentro de Dataverse.
Bien, entonces yo estoy aquí dentro de Dataverse, fíjense que estoy dentro de la tabla contactos y acá están los 5 contactos que vinieron de la base de datos. Si yo entro a alguno de ellos, vamos a ver que va a tener su nombre, su apellido, su correo electrónico. En este caso el formulario no me está mostrando el segundo nombre, pero también lo ha dado de alta. Entonces, de esta manera vimos cómo en el episodio anterior se extraía la información, la tomamos y en este episodio vimos cómo a partir de un bucle recorrimos la información tomada de la base de datos y lo llevamos hacia otro sistema. Yo trabajé hoy con Dataverse, pero podría ser otra base de datos, podría ser otro sistema y también pueden ser conectores personalizados. En el caso que, por ejemplo, en mi empresa tenga un sistema que no tiene un conector específico de Power Automate, yo lo puedo desarrollar y lo puedo utilizar dentro de mi flujo para poder llevar la información. Espero que les haya servido. Yo los invito a que se suscriban al canal si no están suscritos y que dejen sus comentarios si les sirvió, si no les sirvió o qué otro tema les gustaría ver en próximos episodios. Nos vemos la próxima.